Bueno, hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Estamos en un podcast más, de Tienes que saberlo. El día de hoy tengo un invitado muy, muy querido, muy respetado por mí. Realmente no había tenido la oportunidad de platicar con él, a pesar de que pues, hay una estrecha relación laboral entre él y yo. Y les voy a contar por qué. ¿Sí? Les presento al químico Eliodorio. El químico Eliodoro. ¿Cómo estás? Te saludo. Muy bien, Lalo. Qué bueno. Fíjate, Bendito sea mira, Dios. fíjate que te conocí antes que tú a mí. Vamos a contar muy breve la historia. En el Sí. laboratorio donde yo trabajaba, resulta que por ahí del 2012 me llegó un trabajo que hiciste tú, que son los filtros de luz polarizada. ¿Sale? Ah, Me llegan a mí pues en una bolsita de celofán, ¿verdad? Venían ahí con una impresión a color muy, muy vistosa y vi que tenía tu correo electrónico y traía pues los filtros que son pequeñitos, más o menos creo que tenían como unos 2 por 2 centímetros, 2 por 3, ahorita nos contarás. Y pues fíjate, desde 2012 o 11 fue que los conservé algunos y no había tenido la oportunidad de conocerte, dado las redes sociales que pues no estaban en su apogeo como ahorita, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la plática para todos ustedes, para que conozcan al creador de los filtros polarizados. Pero cuéntame, ¿dónde estudiaste y qué carrera tienes? ok. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y la carrera que tengo pues es licenciado químico farmacobiólogo. Ok, ¿en qué año egresaste? Egresé en el 2009. Ok, más o menos en esa época ya empezaste a trabajar en laboratorio clínico o tuviste algunos otros trabajos antes. No, fíjate que de hecho el laboratorio clínico fue el primer lugar donde trabajé, Ok, y desde muchos años atrás tenía un amigo que era químico farmacobiólogo y tenía su laboratorio, y ahí fue ujú, donde hice mis primeros eh, intentos de ser químico, como a los 15, 16 años. ok, en serio. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías esa pasión por el laboratorio? ¿Desde antes de la universidad o ya estando ahí en contacto con el microscopio, con los matraces? No, de hecho, yo creo que realmente me nació en esas idas al laboratorio donde te digo que visitaba a mi amigo, y tú estás hablando que tenía 16 años, ahí todavía estaba eh, empezando la prepa. Entonces todavía no me imaginaba lo que era ser químico hasta que llegué ahí con él. Y yo veía cómo veía en el microscopio, utilizaba los aparatos y los matraces, todo, todo, porque todo lo hacía manual. Entonces yo quedé encantado, y pues yo creo que de ahí fue donde nació mi vocación. ¿Cuáles fueron tus primeras muestras que observaste al microscopio? ¿Te acuerdas? Ahí en el laboratorio, con él fueron orinas, aunque ya antes, unos años antes en la secundaria, pues había visto en las prácticas que hacíamos en el microscopio, pues ver, no sé, la telita de cebolla era la clásica. Ese fue mi primer contacto con algún microscopio en la secundaria, pero ya acá que en el laboratorio, pues realmente lo que sí veía más, pues era lo que era la orina, y cuando él veía los frotis sanguíneos. Exactamente, pues hay mucha diversidad de muestras, ¿no? Por las que uno ahí llega a enamorar. Yo recuerdo que también las primeras muestras que observé, pues no, en la prepa no tuve oportunidad, fue hasta la universidad, y pues se agradece a los maestros, ¿no? Los expertos en el área que te enseñan un poquito de lo que ellos saben. Bueno, más adelante, ¿cómo surge la idea de los filtros? ¿Tuviste alguna dificultad en cuanto a, a reconocer algún elemento forme? Cuéntanos todo este secreto, si quieres, extiéndete lo que quieras. ¿Viste alguna revista? ¿Viste algún video? O sea, en quién te inspiraste? Ok. No, te voy a platicar toda la historia de cómo nacieron esos filtros. Es una serie de eventos aislados que unidos llegaron a hacer los filtros. Vamos, Y vamos. realmente lo he contado en dos lugares. Tú serías la tercera persona que lo sabrías. En mi colegio de químicos farmacobiólogos fue la primera, en mi hospital regional, donde trabajo, fue la segunda, y contigo. Y pues ahí va la historia.
Resulta que yo, aparte de ser químico farmacobiólogo, también estudié técnico en electrónica. Entonces tenía esa carrera a la par. Eh, bueno, yo te decía que estudié en la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, pero realmente vivo en Ameca, a 1 hora de Guadalajara. Entonces, allá yo me quedaba en Guadalajara con algunos compañeros, varios estudiantes del mismo centro universitario, pero de diferentes carreras. Entonces, yo ahí convivía con ingenieros químicos, convivía con ingenieros en electrónica, ingenieros en computación, y a ellos les encantaba, no les encantaba, pues les dejaban de tarea prácticas de electrónica, y al que le encantaba era a mí verlos. Yo hacía pues lo mío de química y también a ellos les ayudaba y todo. Ahí estaba con ellos, convivía mucho con ellos en electrónica. Entonces también me interesó la electrónica, por lo que decidí pues, empezar a estudiar un poquito ahí también. Bueno, ya volviendo a la historia de la química. Entré al Colegio de Químicos Farmacobiólogos al servicio de Jalisco y yo era miembro, pues ahí iba a mis capacitaciones con ellos. Y en algunas ocasiones, por ahí como en el 2008, entre 2008 y 2009, presentaron un curso del sedimento urinario, la nueva manera de analizar el examen general de orina que estaba dando, bueno, que en esos entonces quienes andaba por todo México pues era el doctor Samuel Treviño y el maestro en ciencias José Ángel Francisco Flores. Exacto. Ellos dos son los que traían esa nueva manera de analizar las orinas. Y pues yo fui al colegio a mis cursos normales y ahí fue la primera vez que yo vi imágenes tomadas con un microscopio de luz polarizada. Entonces, pues yo siempre he tratado de acercarme a las personas, no nada más ahí a la hora de las ponencias. Entonces, cuando se llegó la hora de la comida, yo me acerqué con ellos, con A, Samuel y a con platicar, ¿no? A intercambiar platicar. ideas. Ahí en la Sí, comida, ahí platicando como amigos. Y yo preguntándoles por la luz polarizada, porque yo veía que todo lo que ellos decían, todo yo lo podía hacer, excepto lo de la luz polarizada, porque no tenía un microscopio así. Y claro. entonces me llegó la intriga, pues, de ver cómo lo hacían. Y a ellos me platicaron que lo hacían con un microscopio de luz polarizada que les había costado caro, que Ujú. la Universidad de Puebla, en la que estaban ellos, les compraron el microscopio de luz polarizada. Y a ellos les preguntaba que cuál era la diferencia, que se habían visto en qué consistía la diferencia entre un microscopio normal y uno de luz polarizada. Y ya me decía el maestro Ángel que ellos, pues, había visto en alguna vez que le tuvieron que dar mantenimiento, que nada más la diferencia le hacían dos filtritos. Un filtro que estaba entre los objetivos y los oculares del microscopio, y otro estaba encima del foco, debajo de la platina. Ahí se ponía el otro, que ahí ya venía el microscopio así, con esas dos aberturas y esos dos filtros. Entonces, yo les decía que no, pues estaba bien, pero pues que estaba pues inaccesible para el lugar donde yo trabajaba, porque hablaban de cientos de miles de pesos que les había costado el microscopio. Microscopio, sí. Y ya me dijeron, ya, esa fue la primera vez. Terminaron el curso y yo seguí con mi vida en el laboratorio, ya estando en la Secretaría de Salud, normal, y seguí ahí con la espinita de algún día iré a solicitar algún microscopio de luz polarizada y que me lo vayan a autorizar, y seguía yo con la espinita. La siguiente ocasión, unos 6 meses después, 9 meses después, hubo otro curso de orinas y volvieron a venir ellos dos para Ujú. darnos la segunda parte del curso a Guadalajara. Entonces, volví a platicar con ellos y ya me dijeron, esta segunda vez me dijeron que ellos habían podido polarizar un microscopio, ya por ellos. Viendo dónde estaban los filtros arriba y abajo en el microscopio polarizado, ellos trataron de recrear en un microscopio de luz normal, polarizarlo. Y le dije, ¿cómo le hicieron para conseguir los filtros? Pues ese era yo ¿dónde? Sí, ¿Dónde conseguían los filtros? Y ya me dijeron, a nosotros se nos hace fácil, se nos hizo fácil porque nosotros en la Universidad de Puebla tenemos laboratorio de óptica. Y yo fui con los compañeros maestros en la Universidad de Puebla por los filtros y ellos me pasaron los filtros. Entonces, no sé de dónde los consiguieron, no sé. Ellos me decían que no sabían el origen. Ellos nomás sabían que en el laboratorio de óptica les consiguieron los filtros.
Y me dijo un dato que es donde quiero hilarte a la carrera de electrónica. Adelante. Me dijo, lo curioso de esos filtros es que cuando pones uno encima del otro y lo giras 90 grados, se oscurece. Ujú. Eso fue lo que me dijeron en esa plática, en una comida. Eso, y es como tú puedes identificar un filtro polarizador, que nosotros vimos que era uno sobre el otro, 90 grados, y se oscurece. Y si vuelves a poner otra vez a 180 es luz normal. Y entonces ya, eso, ya quedamos así, platicamos así y se terminó el curso y cada quien a seguir con sus siguientes actividades. Y ya yo acá en el laboratorio me llegué a acordar de un accidente que me pasó en los pasillos de la escuela de electrónica. Un accidente. Resulta que, como todo estudiante de electrónica, llevaba mi cajita de herramientas agarrada por los pasillos. Para ir a mis clases, y en una de esas idas a la clase, pues había muchos alumnos y tuve que hacerme a un ladito para que pasaran otros y mi caja se estrelló contra un poste Oh, de no, los que no. estaban ahí en el camino. Y se me cayeron todas las herramientas. Entre ellas llevaba varias pantallitas de display, de relojes, de juguetes, de jueguitos de los que se usaban al Ah, principio, calculadoras, ajá, sí. calculadoras. Yo llevaba todos los displays. Y entonces cayó uno sobre el otro, que ya le había quitado unas partes. Y cuando cayó, vi que justo en donde estaba la unión estaba oscuro. Ajá, Y yo así. giré la parte de arriba y se aclaró. La volví a girar y se oscurecía. Y dice, qué chido efecto, qué chido efecto. Eso fue lo que pensé aquella Wow. vez. Qué chido Eureka. efecto, nada más. Y que me acuerdo ya años después, cuando ya había platicado con los maestros y con el doctor Samuel, este, que esa era la manera de identificar un filtro polarizador. Y dije, ese efecto yo ya lo había visto. Y me acordé de ese accidente. Entonces, dije, yo creo que los vidrios de esas pantallas deben de tener ese filtro polarizador. Y pues voy a buscarlo. Y que empiezo en mis ratos libres a desbaratar otra vez un montón de calculadoras y jueguitos y todo es más. A mi niño más grande, hasta después, años Salió después, perdiendo. supo qué pasó con su juego. Él Ah, nomás supo que había desaparecido, pero ya después supo que había sido utilizado para la para la ciencia, ciencia. para la ciencia. Y pues ya así pasó. Empecé a quitar todas las diferentes capas de los displays Que hasta que llegué hacerlo a... difícil, ¿no? No es nada Sí, fácil. no, está difícil. Ujú. Y luego otro detalle que me acordé en esa misma plática con el maestro Samuel y con el maestro José Ángel, con los dos, que me decían que se parecía como a una mica de radiografía, como a una radiografía, a Ujú. más o menos ese parecido tenía. Entonces, Bien. cuando llegué y quité que desbaraté todas las pantallas, empecé a ver dos filtritos que tenían por pantalla que Oh, tenían las características. Dije, estos son. Entonces, tomé uno sobre el otro y lo giré y se oscureció. Dije, ya, es ahí. eureka, como dijiste. Pero ahí estaba el pequeño detalle, pero estaba lleno de pegamento. Entonces no podía ver Sí. claramente la imagen, no podía ver a través de ellos. Entonces ya tenía los filtros, pero ahora, ¿cómo quitarles el pegamento? Y ahí pasé otra odisea. Probé con thinner, probé con alcohol isopropílico, probé con Acetona. acetona, probé con todos los solventes que conocía. Nunca le pude quitar los Es muy pegamentos, difícil. pero seguía guardando las plaquitas. Entonces, ahí va un dato curioso, que de cómo va saliendo la ciencia, que es, todos ponen su granito de arena. Una vez, estando yo en el laboratorio, llega una de las chicas de intendencia, de las compañeras de intendencia, y me dice, oye, compañero, ¿tendrás un poquito de gilol? Ajá. Y yo, gilol, el gilol lo usábamos para las baciloscopías. Ahí teníamos el gilol guardado para las baciloscopías. Y le dije, sí, compañera. Y yo nunca me quedo con la duda. Le dije, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo ocupas el gilol? Es que compañero, me dejaron que limpiara una ventana en la que tenían muchos letreros pegados. Quité Ajá. los letreros y quedó el pegamento ahí. Y con el gilol, viera qué bien se quita. Nomás le tallamos y se quita. Ya te imaginarás que me brillaban los ojitos. Dije, nunca he calado el gilol, vamos a calar el gilol. Y ahí traía mis placas.
Para ese entonces yo trabajaba en la noche, entonces estaba yo solo en el laboratorio, solo, completamente solo en el laboratorio. Entonces saqué mis placas, saqué el gilol y que le empiezo a tallar y que empiezo a ver, queda como espejo, como un vidrio, normalas. Y que Wow. veo uno encima del otro, créeme que esa vez, cuando ya ahora sí pude ver los dos filtros y ver bien a través de ellos, lloré de emoción. Solo en el laboratorio, solo. Wow. Y ya dije, bueno, me dijo el doctor Samuel y el maestro José Ángel que era un filtro iba entre los oculares y los objetivos y el otro abajo en la platina. Entonces, destapé el microscopio, retiré el cabezal, puse el filtrito, puse el otro abajo, ya había tenido muestras de orinas en esos días, Sí. ya había guardado una muestra que tenía cristales de ácido úrico, Perfecto. los cristales más bonitos que se ven con la luz polarizada, que lo pongo y que veo por primera vez una imagen, bueno, tomada por mí con un microscopio de luz Ujú. polarizada. Ahora sí lloré ¿Cómo no? bien Claro que sí. de la emoción Wow. y ya dije, no, y ahora sí lo empecé a acomodar, a cortar y ubicarlo bien. Y dije, aquí está mi primer filtro de luz polarizada. Y luego, bien emocionado, les hablé a ellos, al doctor Samuel y al maestro José Ángel. Y les comenté que ya había podido polarizar un microscopio. Mi microscopio, el del trabajo del hospital. Y sí, sí pudiste, sí. Y ya me dijo, ¿y cómo lo hiciste? Y ya les dije más o menos esto que te estoy diciendo, Ujú. que se podía sacar de los displays, el que eran dos de las micas de los displays eran filtros de luz polarizada. Y ya les dije todo el proceso y ellos fueron los que me dijeron, oyes, ¿y por qué no haces un trabajo? Para ese entonces se acercaba el Congreso en Tabasco en el Ok. 2010. Sí. Me dijeron, participa. Esto que nos acabas de decir, mételo como un trabajo libre. Y no me animaba porque nunca había hecho alguna investigación ni nada ya bien, en forma. Y que me animan ellos. Y que lo expongo, sí, pido la autorización aquí en el colegio y lo metimos como un trabajo libre. Y sí, esa era la idea. Yo no me quería quedar con el conocimiento. De hecho, nunca quise venderlos realmente. Ujú. Los maestros fueron los que me dijeron, pues te costó, véndelos, nadie los hace. Entonces me puse a preparar algunos y en ese congreso de Tabasco fue la única vez que los puse a la venta, que yo creo que fue uno de los que llegó a tus manos de Sí. esa ocasión. ¿Cómo cuántos elaboraste? Yo creo que elaboré como algunos 25 Que me imagino que te has de haber tardado días o semanas. días, Sí, exacto. porque no era fácil. Y luego el gilor muy fuerte, aunque tuviera todo el equipo de protección, Ujú. era muy fuerte. Entonces sentía que me estaba dañando yo mucho en limpiarlos. No tenía extractor en el laboratorio, después ya lo pusieron, pero en ese entonces no había muchas condiciones como para hacerlo de manera industrial. Y Exacto. realmente, como te digo, no lo quería vender, yo lo que quería era compartirlo. Por eso lo hice como un trabajo libre. Dije, ya, todo mundo, el que quiera, puede polarizar el microscopio siguiendo estas instrucciones. Y sí, te digo, así lo hicieron. Y Perdón, de ¿y hecho, el congreso fue en tu ciudad? no, el Congreso fue en Tabasco, Ah, ok, sí, en Tabasco, 2010. Tabasco. Sí. Ujú. Sí, entonces Sí, lamentablemente por cuestión, como tú dices, de la misma técnica, ¿no? De la sí. época también, pues la verdad no se dio, no creo que se haya dado tanta difusión, ¿verdad? O sea, No, muy, yo no creo que muy, no. muchas personas no lo conocieron. No, solamente quienes fueron al Congreso fueron los que ellos vieron, porque me tocó dar esta ponencia de cómo se polarizaban, me tocó darla ahí Ujú. para explicar el trabajo libre, Ok. pues que era por lo que fui. A eso fui a exponer el trabajo. Y ¿Cómo, así fue cómo, como salió. ok, cómo cambió tu vida antes y después del filtro? Es decir, ¿cuántas cosas se mejoraron para tu diagnóstico en cuanto a microscopía? Mucho. Así tal como nos lo decía el doctor Samuel, ya con el filtro polarizador, igual pudieras llegar al mismo diagnóstico, a reportar lo mismo, pero con mucho más trabajo, con luz normal.
pero ya, por ejemplo, con la luz polarizada, por rápido ves los cambios de colores y ves la rugosidad de los cristales, identificas rápidamente las drusas, y luego una cosa que nos pasaba seguido, que por ejemplo veíamos cristales de oxalato de calcio monohidratado y parecían eritrocitos, pero la tira no nos marcaba nada de eritrocitos y el diagnóstico no tenía nada que ver con eritrocitos y había confusión y a la hora de usar pues, la luz polarizada, pues ahora sí claramente se veía que eran cristales. Cristales. Y luego, por ejemplo, para ver realmente los cilindros, cuando era un cilindro, cuando era un artefacto, pues los artefactos o las fibras sintéticas brillan. Y así, muchas utilidades que ya las teníamos, pues, pero no tenía el acceso a la luz polarizada. Claro, es una herramienta que te corrobora, ¿no? Es como tener un Sí, compañero al que le preguntas, esto es natural, esto es del cuerpo sí, humano, y te ayuda, ¿verdad? Entonces, si te das, sí. bueno, ¿hasta cuándo te diste cuenta de tu trabajo, pues, del trasfondo, es más, del alcance? Porque muchos de aquí lo van a comentar, ¿no? Este es un trabajo revolucionario, porque la ciencia se trata de eso, de revolucionar. Otro punto muy importante que tú mencionas, pues, es la humildad, ¿no? Con la que tú quisiste compartir el trabajo y aparte de la colaboración de otras personas clave, ¿no? Que le mandamos un gran saludo al doctor Samuel, al maestro José Ángel, que son muy amigos de un servidor, pero incluso también la persona de limpieza que colaboró con ese dato, ¿no? Del Gilor. Sí, cuando te diste cuenta que pues no era algo sencillo, ¿no? Dijiste, tal vez esto pueda llegar a otros laboratorios y mejorar, así como también me está mejorando a mí. Sí, te digo que platicando precisamente con ellos, con Samuel y con José Ángel, ellos fueron los que me dijeron, no es que ni te imaginas el alcance que va a tener esto, preséntalo, públicalo. Y ellos te digo que fueron los que me animaron. Y sí, sí, ahí mismo en el Congreso ellos me dijeron, este, que no saqué, no saqué el primer lugar, Ok, saqué el segundo lugar, porque toda la, vaya, no tenía una investigación previa. Lo mío fue ok. práctico, realmente práctico. Entonces, no contaba con los puntos exactos que pedían para una investigación. Entonces, pues como no contaba con eso, me pusieron en segundo lugar, pero me dijeron, pero no te preocupes, esto va a tener un alcance que ni idea tienes, ni te imaginas, hasta el último laboratorio de allá, de la última parte del mundo que tenga un microscopio, puede hacerlo polarizado. Y eso era Exactamente. lo que quería. Sí, exactamente. Y sobre todo porque, pues, imagínate lo valiosísimo que era el primer filtro que lograron tener el químico Samuel, el químico José Ángel, ¿no? O sea, ya lo tenían en sus manos, pero son cositas que a veces se te puede perder, se te puede traspapelar, ¿no? Sí. Te lo dio alguien que no sabes cómo lo tiene. Después, tú, el hecho de ya tener los tuyos, el primer kit, ¿no? También es muy valioso, ¿no? De decir, tengo que cuidarlo, porque es un material que también se puede rayar, ¿no? Se puede doblar y a lo mejor ya no transmite exactamente la luz, pero Ujú. son cositas tan sencillas que en ocasiones pues no nos entienden, ¿no? Más que los mismos químicos que hablamos ese lenguaje, sabemos lo mucho que significa eso para Sí. nosotros. ¿Y qué tal te fue con la fotografía? ¿Ya estabas metido también en cómo tomar fotografías de cristales? Ya, cuando ya tenía ahora sí el filtro, pues ahora sí empezaba con mi celular a tomar las fotografías, muchas fotografías, tengo, yo creo que miles ya de fotografías. Mm, Eso fue en el 2010, estoy hablando del ujú. 2010, estamos en el 2025, 15 años de fotografías en el microscopio, Uf. ya son un montón, no, ya tengo para hacer álbumes completos. Y de Es, hecho en eso ando, eso es lo que quiero hacer enseguidita. Qué padre, no, y espero que de aquí, sí, me imagino que van a salir muchas personas interesadas en contactarte. Vamos a poner aquí tus datos si es que lo autorizas, porque como dices, la plática entre químicos genera muchas ideas buenas, ¿no? En ocasiones nosotros, una sola persona no puede lograr cosas, y no es sino hasta que se une con otras personas afines en las que empiezan a comunicar y a comulgar mejor las ideas para generar proyectos, ¿no? Eh, igualmente, también los filtros en ocasiones me tocó ver que se prestaban, ¿no? Porque pues a lo mejor no te podían contactar o estamos, volvemos a decir, no estamos en 2010, no era tan fácil con las comunicaciones, entonces de aquí a que te llegaba un filtro o de aquí a que contactabas contigo el fabricante, pues mientras préstamelo, ¿no? Y voy a checar algunas muestras, así fue en algunos laboratorios, entonces
fue un impacto muy, muy grande. Entonces, ¿le platicaste esa historia también a tu hijo para saber dónde habían terminado sus juguetes? Sí. ¿Y qué crees? Que ahora ese hijo también está estudiando químico farmacobiólogo. Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades. Ahí va. Es que tiene pues un papá, ¿verdad? Que como todos, pues los niños lo ven como un héroe, pero aparte, pues ya tiene unos datos extra pues de algo que desarrolló de manera individual. ¿Y qué parte le gusta más a él? ¿Qué área es la que ahorita le está llamando la atención? Pues apenas va a la mitad de la carrera y el semestre pasado estaba entre encantado y asustado y cansado con parasitología. Y igual, es identificación al microscopio. Entonces, me lo llevaba yo a trabajar en las noches. Digo que estaba yo de noche, me lo llevaba y él veía al microscopio. Entonces ya traía ahí en la sangre y la experiencia, un poquito de experiencia. Y pues a ¿Qué, eso quiere dedicarse también. Oh, qué bonito. O sea, está entrando en un área que si bien haya habido pues, personas que dan comentarios pues muy, según como les haya ido, ¿no? A veces se habla del sueldo, a veces se habla de las dificultades, ¿no? A veces se habla de los colegios, pero en general, pues la sensación que deja esa área es en lo personal pues muy, muy importante, ¿no? No solo te enseña a cómo cuidar a los demás, sino a cómo cuidarte a ti, cómo entender la vida, ¿no? Y espero que también, si más adelante tu hijo quiere hacer una entrevista con nosotros, pues también la podemos hacer y conocer un poquito de él. Cuéntanos, ¿cuáles son tus perspectivas a futuro? ¿Tienes algún otro proyecto? ¿Estás muy contento con tu área? ¿Planeas cambiarte de área? Fíjate que ahorita, por ejemplo, en nuestro laboratorio, estamos, la manera que estábamos organizados era como ser especialistas en el área. Entonces a mí, por todo esto, siempre he estado en el área de orinas y copros, Ok. siempre. Igual, el compañero que le toca hematología siempre había estado en hematología y coagulación. Al compañero que le tocaba química clínica siempre había estado en química clínica. Y justo a partir del 1 de abril, hablando de unos días más, ya Ok. vamos a cambiar de áreas. Entonces, ya no me Ok. va a estar tocando el microscopio, ya me va a tocar ahora trabajar con hormonas, todo lo de hormonas y banco de sangre. Entonces, va a cambiar un poquito, pero pues es parte de lo mismo, es no encajonarse uno en lo mismo. Y pues ahí voy a estar para también echarle la mano a los compañeros en la identificación y todo, al que le toque estar ahí. Ya se habían Y pues ahí encariñado estamos. contigo las bacterias y las Sí, células, ¿verdad? ya. Pues mira, te agradezco muchísimo la entrevista, ha sido enriquecedora. Todos nos quedamos, yo creo que con ganas de una segunda parte. Espero que nos regales un tiempo más adelante. Se platica muy Claro bien, que sí. muy a gusto contigo. La experiencia, qué bueno que la platicamos apenas porque realmente no la conocía. Entonces, auténticamente estoy descubriendo esa historia que no conocía. También te invito, haremos una entrevista más adelante con mi querida novia, que es parte también de un equipo que estamos tratando de hacer llegar los filtros más lejos, ¿no? Más afuera del país, llegando a Sudamérica, Centroamérica. Entonces vamos a contar también un poquito de qué es la actualidad, qué se está haciendo con esos filtros, qué tanto ayudan y hasta dónde están llegando. Pues mi querido químico Eliodoro, ha sido un gusto para mí tenerte. Es invaluable esta entrevista que nos has dado. Muchísimas gracias. ¿Quieres mandar un saludo? Ya mencionamos a los químicos José Ángel y Samuel, pero no sé, a tu equipo de trabajo, a tu familia. Sí, claro. A mis compañeros químicos del Hospital Regional de Ameca, a todos. Somos un montón. Entonces, cada uno de ellos, para que no se me olvide el nombre de ninguno, a todo mi equipo de trabajo, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mis papás. Un detalle, un comentario que te quería platicar. Sí. Me metí a un laboratorio y que fue tal vez mi inspiración, fue como a los 16 años. Como a los 17, entre 17 y 18 años, mi abuelito, en paz descanse, fue el que me compró mi primer microscopio. Él me dijo, hijo, Wow. ¿quién me va a curar cuando esté viejito? Ya estaba viejito, pero más viejito. ¿Quién me va a curar? ¿Quién va a ver por nosotros? Tú eres el único. ¿Qué necesitas? Y él fue él fue el que me dijo, ¿qué necesitas? Y yo le dije, pues estaría buenísimo un microscopio. ¿Cuánto cuesta? Yo te lo compro. Y él fue el que me regaló mi primer microscopio con el que estuve en toda la facultad.
estudiando en las prácticas en la escuela, pero yo en mi casa seguía. Yo hacía los copros, identificar lo de orinas, todo lo hacía yo en la casa porque yo tenía mi microscopio. Entonces, ahora sí, pues un saludo a mi abuelito, donde esté. Él Claro sabe que que sí, se le agradece porque él también ahí puso su granito de arena para que yo fuera un químico. claro que sí. Toda la familia son clave en esta organización y en nuestra profesión. Pues seguimos en contacto, mi químico. Muchísimas gracias. Un abrazo y Bien, Dani. estaremos en contacto. Saludos a Muchísimas todos. gracias. Saludos. Adiós.